Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos listos para adorar al Señor en este día, para abrir principios maravillosos de la palabra de Dios y estar juntos por un ratito en cosas necesarias para nuestro corazón que nos pueden ayudar en lo más básico, ¿verdad? A veces hay tantas cosas en internet, tantas enseñanzas, tantas cuestiones que a veces no tenemos, sabemos qué tomar, pero cuando tomamos lo esencial, aquello que viene a nuestras vidas y nos llena de su corazón y de su amor y nos transforma de dentro hacia afuera, lo demás se hace más fácil. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Esenciales, estar considerando principios de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínate hasta dónde va. Así es la palabra de Dios y espero que estés pasando una buena semana. Estamos viviendo estos tiempos muy interesantes, complicados en algunos lados. A veces no sabemos, en algunos lugares está habiendo todo un desastre, en otros lugares hay situaciones de desastres naturales, cuestiones por el estilo. Pero en todo tiempo podemos contar con nuestro Señor y nosotros los creyentes tenemos una esperanza más alta. Esa esperanza es de saber que tenemos un Dios, el cual está arriba de todas las cosas. Él es nuestro soberano Señor, nuestro majestuoso Dios, quien, imagínate, tiene en sus manos el movimiento del completo universo. Dice la palabra de Dios que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y me da mucho gusto que estés aquí en Esenciales. Antes de continuar, también quiero dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Ahí te esperamos. Eso es este domingo. Y también en Omega Insurance tenemos dos direcciones. Ahorita te las pongo. Mira, una de ellas es en 285 de Getwell Road en Memphis, Tennessee. Y la otra es en 673 Avon Road, Memphis, Tennessee, 138-122. Aquí estamos en Esenciales. Gracias por estar conectado. Te doy la bienvenida una vez más. Y bueno, estamos en esta carta de Primera de Juan. La semana anterior nos quedamos en la última parte del capítulo 4 de Primera de Juan, donde él nos ha estado hablando cómo lo está enredando todo, o no enredando, sino lo ha estado envolviendo todo en el amor. Nos dedicó Juan la segunda parte de este capítulo, del capítulo 4, para hablarnos de la importancia del amor. Y vamos a repasar hoy un poquito de eso, pero vamos a comenzar con los primeros 5 capítulos del 5 versículos del capítulo 5. Y Juan nos ha estado hablando acerca de esto. Juan es este hombre, el último de los apóstoles, el más joven, quien le tocó cerrar el canon bíblico. Y está ya concluyendo la carta. Las cosas que nos dicen capítulo 5 de Juan están cerrando cada una de sus enseñanzas. Recuerda que nos ha estado hablando en una espiral, porque Juan nos habla de una verdad, otra verdad, otra verdad, y regresa otra vez a la primera verdad, y luego segunda, tercera verdad, y regresa otra vez. Lo ha hecho como unas 3 o 4 veces, y ahorita estamos ya concluyendo de sus 4 enseñanzas. Es evidencias teológicas, evidencias morales y evidencias de conducta. Juan es la carta de las certezas, dándonos como certeza que quién es un hijo de Dios.
quién es nacido de nuevo, quién tiene vida eterna. Porque habían entrado estos falsos maestros, ¿verdad? Diciendo que Jesucristo no era lo que la palabra de Dios decía, diciendo que las verdades solamente estaban ocultas para unos cuantos iniciados, y también diciéndonos cómo para que tu cuerpo estaba desconectado de tu adoración, o sea, tu alma estaba desconectada de tus acciones, podías hacer lo que quisieras en el cuerpo mientras en tu mente y en tu corazón adoraras a Dios. Este dualismo que todavía lo vemos por muchos lados, ¿no? De la gente cuando dice, no, pues es que no conoces mi corazón. No conozco tu corazón, pero sí puedo ver tus acciones. Y Juan es lo que nos está hablando. Y bueno, en el cierre de la carta nos está diciendo Juan, nos va a mostrar lo que obtenemos cuando creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que significa, y finalmente le va a dar como un nudo, como un moñito precioso, ¿no? Y estuvimos viendo estas conclusiones. En primer lugar, vamos a dar lectura de los versículos 1 al 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí tenemos este cierre de Juan maravilloso, como que dices, esto ya lo escuché, sí, imagínate lo importante de esto. Y lo primero que nos dice es esto, ¿no? Si alguien ha nacido de Dios, alguien necesita la certeza de haber nacido de Dios, estas son los cierres que ya hemos visto. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahora, tú podrías decir, no, pues sí, yo creo en Diosito, yo sí creo en Jesús, pero ¿qué significa esto? Juan nos lo ha estado explicando durante toda esta carta. No podemos reclamar que somos cristianos, hijos de Dios, que tenemos vida eterna, si no tenemos esta fe, esta confianza en Jesucristo. Y parece muy obvio, pero pues en los tiempos en los que estamos viviendo, en esta plena apostasía, ¿verdad? En donde cada uno pone su autoridad y piensa que la religión es un figmento de su imaginación, cuando no lo es. La verdad es una nada más. Entonces, la autoridad absoluta, que es la palabra de Dios, nos dice qué significa creer en el Hijo de Dios. Ella es la que nos tiene que decir, la que tiene que informarnos de quién es el que es nacido de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos viendo esto. Sin la palabra de Dios, sin la autoridad bíblica, todo queda sin razón, sin lógica, sin sentido, sin propósito, y es algo arbitrario, porque cada quien puede decir una cosa. ¿Y cómo puedes definir tú que tienes esa autoridad? Solo la palabra de Dios nos dice. Acuérdate, no es mi opinión, no es la cultura, no es la tendencia social, no es lo que un concilio o una denominación o una religión dice que es, sino que lo que la Biblia dice. Y todo aquello que cualquiera reclame acerca de qué es creer en Cristo necesita estar formado o necesita pasar la prueba de la palabra de Dios, si no debe ser desechado, porque solo hay una autoridad, y es lo que la Biblia nos está enseñando, ¿no? Solo son dos opciones, solamente hay una verdad o hay mentira, ¿verdad? Por todos lados. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien tú has enviado. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces establecemos esto. Ella nos debe dictar quién es Jesucristo el Mesías. Y bueno, tenemos un poco tiempo para hablar de todo este tema, que aparte, imagínate, Jesucristo es un Dios eterno. ¿Cómo podríamos, no tendríamos, la eternidad misma no bastaría para poderlo describir, y nosotros no tenemos esa capacidad de describir un Dios así, eterno, maravilloso? Pero es importante que la Biblia sí nos da varias pautas para poder entender qué significa creer en el Hijo de Dios. Acuérdate, no es suficiente con decir, no, pues yo creo en Diosito, pues
Yo creo que si tengo fe, bueno, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con creo en Dios? ¿Verdad? Y es a lo que necesitamos, la seguridad. Bueno, vamos viendo algunas cosas. En primer lugar, Jesucristo es el Hijo de Dios, según la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Un Dios en tres personas. Jesucristo, quien es de la misma naturaleza del Padre, no es un ser creado, es uno con el Padre, al mismo tiempo diferente, con la misma gloria, con el mismo poder, con la misma esencia del Todopoderoso, ¿verdad? Aunque una personalidad diferente. No estamos hablando de que Dios se disfrace del Padre y luego del Espíritu Santo, no, estamos hablando de tres personas distintas, pero un solo Dios. La Biblia constantemente, cuando se refiere a Dios, se refiere en un artículo, de pronto le pone un artículo en plural y se refiere a Él en singular, ¿verdad? Los Dios, dice, por ejemplo, cuando vas al hebreo, ¿no? Y entonces es muy importante diferentes cosas. Cuando lees la Biblia en todo su contexto, te das cuenta que no tiene sentido que Jesucristo no sea el Dios eterno. Todo lo demás, como te digo, es arbitrario. Viene de gente que simplemente no le cabe en la mente algo y quiere amoldar las cosas que no cree hacia la Biblia. Y eso ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, Jesucristo es la segunda persona de un Dios trino, ¿verdad? Falsas sectas diabólicas enseñan acerca de un Jesucristo que no es, ¿verdad? Un Jesucristo, por ejemplo, que es hermano de Satanás, que Dios tuvo relaciones con la Virgen María y entonces tuvo a Satanás y a Jesús, y Jesús pero aparte Jesús, ¿verdad? Como un hijo y hermano de Satanás. Otras enseñan que es el arcángel Gabriel, que es un ser creado, ¿no? Entonces debes de tener cuidado cuando escuchas que alguien dice que Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que preguntarle a qué te refieres con eso y preguntar esto, ¿verdad? Y entonces tenemos que tanto el hermano como Satanás como el arcángel Gabriel son seres creados. Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo existe y ha existido por la eternidad, ¿verdad? Junto al Dios Padre, dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Colosenses 1 nos habla claramente de que Jesucristo es el Dios eterno. Hebreos 1 también. Y cuando se refiere en el Antiguo Testamento muchas veces hacia Jesucristo, hacia Dios, en el Nuevo Testamento se descubre que se estaba refiriendo a Jesucristo. Entonces la Biblia habla con toda claridad que Jesucristo es el Dios eterno. Y otra cosa que nos habla es de su ministerio. ¿Qué vino a hacer Jesús? Bueno, Jesucristo, el Dios eterno, al haber pecado la humanidad, ¿verdad? Él hizo un plan de redención para salvar a la humanidad, y solamente el Dios eterno dio a su mismo Hijo para que nosotros tuviéramos vida. Jesucristo se hizo hombre, no dejó de ser Dios jamás, ¿verdad? El eterno Dios se hizo como uno de nosotros. Lo que la Biblia nos dice es que se encarnó de la María la Virgen, se hizo un ser humano, ¿verdad? Anduvo en este mundo como ser humano, un ser humano en toda la extensión de la palabra, sin dejar de ser Dios en toda la extensión de la palabra. Lo único que dejó el Señor fue su gloria, ¿verdad? Pero nunca dejó de ser Dios. Y lo que decían estos falsos maestros es que en el bautismo Jesús es cuando el Espíritu de Dios bajó sobre un ser humano, y luego después, antes de la crucifixión, se fue. ¿De dónde lo sacan? Es arbitrario otra vez, pero lo que la Biblia nos dice es que ese mismo Jesucristo fue el que Dios dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ese mismo, el cual en la noche antes de ser entregado, y esa misma noche antes del Calvario, sudó sangre hablando con su Padre. Jesucristo es el Dios eterno, quien se entregó por nosotros, quien vivió una vida perfecta, quien sufrió todas nuestras debilidades y tentaciones, pero no como tú y yo las sufrimos, sino de una manera totalmente. Dice la Biblia que nosotros no somos tentados más allá de lo que podamos resistir, ¿verdad? Y lo que sucede con Jesús es que Él en su humanidad fue tentado con todo, ¿verdad? Sin ninguna restricción, solamente siendo Dios hubiera podido salir adelante de estas tentaciones. ¿Por qué tuvo que ser así? Para manifestar una nueva creación. Adán, nuestro antepasado, pecó y le dio la espalda a Dios, y de ahí todos pecamos, y Jesucristo tenía que ser perfecto para que a partir de Él, todos como Él, justificados por su perfección, fuésemos nosotros perfectos delante de Dios, justificados por fe.
Jesucristo sufrió por eso nuestras debilidades, nuestras tentaciones, pero sin pecado. ¿Verdad? Esto es maravilloso. El Hijo de Dios hecho carne murió en la cruz del Calvario. Es lo que la Biblia nos dice, como expiación por nuestros pecados en nuestro lugar. Siendo Dios, resucitó al tercer día, venciendo a nuestro enemigo más poderoso, el cual es la muerte. Ponte a pensar, ese es el enemigo más poderoso que tenemos. Todos morimos, 100% morimos. Muere tu perrito, mueren todas las cosas que existen alrededor. En algún momento tus padres, tus hermanos y tú mismo, solo mírate las arrugas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón si tu cuerpo está diseñado para regenerarse y regenerarse? ¿Por qué llega la muerte? Pues la muerte precisamente es esta sentencia por haber pecado. Pero en Jesucristo, Jesucristo murió nuestra muerte. Y bueno, vamos a seguir describiendo quién es este nuestro Dios, quién es este Jesucristo, qué significa creer en Él. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos viendo esta pregunta tan importante, porque dice Juan que el que ha nacido, el que cree que Jesús es el Cristo, es el que ha nacido de Dios. Y estamos definiendo a grandes rasgos quién es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es este ungido de Dios, este Mesías? Porque de esto depende, la fe en el Cristo correcto depende que yo haya nacido de Dios. Porque muchas veces hoy en día se predican diferentes Cristos, ¿verdad? El Islam predica un Cristo distinto, el mormonismo predica un Cristo distinto, los testigos de Jehová predican un Cristo distinto. Incluso dentro de la iglesia evangélica muchas veces esta cristología, esta teología de la cristología, de lo que se llama Cristo, a veces está pobre, a veces no está tan clara, pero gracias a Dios tenemos la Biblia que nos enseña y nos dice quién es este Cristo. Ya hemos establecido que es el Hijo de Dios, que es uno con Dios, la segunda persona de un Dios en tres personas. Ya vimos que se hizo hombre, que habitó entre nosotros siendo Dios. Se hizo como uno de nosotros, abandonando su gloria sin dejar jamás su esencia de Dios, pero haciéndose como un ser humano como uno de nosotros, viviendo una vida perfecta, sufriendo nuestras debilidades, nuestras tentaciones, pero sin pecado, porque nosotros requeríamos un nuevo Adán. Vimos que también, siendo Dios, venció a nuestro peor enemigo, nuestro enemigo más poderoso, el cual es la muerte. Si tú te pones a pensar, todos vamos a pasar por ahí. El mundo entero. Y bueno, cuando habla la Biblia de muerte, no habla de simplemente desaparecer o dejar de existir, sino que la Biblia nos habla que somos seres eternos y hay condenación eterna, vergüenza eterna, tinieblas eternas, y hay una vida eterna, redención eterna, vida nueva con Cristo como hijos de Dios por la eternidad. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y Jesucristo precisamente vino a vencer a nuestro peor enemigo, el aguijón del pecado. Eso es algo muy necesario creer, que los cristianos tenemos vida eterna. Tendremos que pasar por una transición que es la muerte, y si viene Jesucristo antes, Él nos transformará a la misma gloria que Él manifestó cuando Él resucitó, ¿verdad? Por eso es tan importante la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y resucitó corporalmente, un nuevo cuerpo, ¿verdad? Glorificado. No solamente una nueva criatura, y esa nueva criatura es el primero de muchos que hemos creído en Él, ¿verdad? No fue solo un espíritu, sino que un ser humano distinto que ya no muere, ¿verdad? Entonces, y así como Cristo lo hizo, nosotros también, quien hoy, en este momento, dice la Biblia que ya está sentado a la derecha del Padre, quien está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estamos en el tiempo de los gentiles, que comenzó desde que Jesucristo ascendió hasta estos tiempos, ¿verdad? Va a venir en toda su gloria y poder en las nubes a juzgar a vivos y a muertos y a recuperar lo que es suyo, porque Él recompró la tierra que nosotros le habíamos dado a Satanás cuando pecamos, y Él viene, ¿verdad?, a juzgar a vivos y a muertos. Y nos dice la Biblia que los que estén escritos en el libro de la vida resucitarán. Los que estén inscritos en el libro de la vida resucitarán para vida eterna. Los que no estén inscritos
para condenación y vergüenza eternas, ¿verdad? Recibiendo la retribución que merecen los pecados, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice. Nosotros también nos dice que solo aquel que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, quien ha creído el testimonio de Dios, ¿verdad?, también ha dado por mentiroso el testimonio de los hombres. El que ha creído en Jesucristo, el que ha creído que Jesús es el Cristo, ya no se deja llevar, ni tampoco está siempre dudando de la palabra de Dios, de la bondad de Dios, de las características o el carácter de Dios, sino que ha creído y ha hecho a Dios el verdadero, el único verdadero, y ha hecho al hombre mentiroso. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar cómo cada vez que tú crees lo que este mundo dice y no crees lo que la Biblia dice, lo que estás diciendo es que Dios es mentiroso? Por eso es que la incredulidad es algo tan terrible, ¿no? Entonces, aquel que ha creído en Jesucristo como el Cristo, ¿verdad?, ha creído el testimonio de Dios y ha dado por mentiroso el testimonio de los seres humanos, ¿verdad?, de su filosofía basada en egoísmo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad?, el rechazar a Dios y ponerse como Dios de sus propias vidas, ¿verdad? ¿Quién es el que ha creído en Jesucristo? Aquel que deja de confiar en sí mismo, de considerarse bueno y capaz porque ha reconocido lo que la Biblia dice de él y lo que la Biblia dice de Dios. Aquel que ha reconocido que es pecador, que Dios tiene todo el derecho de condenarle por la eternidad con un solo pecado, porque entiende la santidad de Dios, ¿verdad? Y entiende que Jesucristo precisamente por eso tuvo que venir esto tan extremo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuviera que morir en una cruz por nosotros, ¿verdad? Aquel que en esta confianza deja de vivir para sí mismo, que toma la decisión de confesar a Cristo públicamente, ¿verdad?, con su boca, en el bautismo, cuando toma la decisión de ya no seguirse, ni seguir este mundo, sino vivir para el que lo salvó. Entonces, fíjate, todas estas cosas comprenden lo que es creer en Jesús. Y si tú has creído todas estas cosas, has nacido de Dios, ¿verdad? Si tu fe y tu vida también, tu conducta es coherente con esta fe, has nacido de Dios. Y lo que Juan nos va a decir nos va a dar una maravillosa conclusión. El que ha nacido de Dios tiene una victoria contra el mundo, contra Satanás, contra la muerte, contra su naturaleza pecaminosa. Imagínate, eres victorioso en Cristo, pero por eso necesitas definir bien tu cristología. ¿Quién es Cristo para ti? ¿En qué Cristo has creído? El Cristo de la Biblia es Él, en sus términos, en lo que la Biblia explica, lo que es esta fe, ¿verdad? Lo que va más allá de decir sí creo en Dios, o sí ya repetí una oración, o sí yo fui al frente y todos los domingos voy al frente, o yo levanté mi mano, o nací en una cuna cristiana, o sirvo en la iglesia. No, todas esas cosas no son las que te hacen ser un hijo de Dios, sino creer en Jesucristo de esta manera, más o menos a grandes rasgos lo que estuvimos viendo aquí, ¿verdad? Y entonces tendrás esta victoria contra el mundo, contra Satanás, contra la muerte, contra tu naturaleza pecaminosa. Vamos a ver un poquito más de eso. Y bueno, Juan comienza, como siempre, nos da esta evidencia teológica, ¿verdad? Esta evidencia teológica de quién es Cristo. Eso es básico, que entiendas quién es Dios. En eso tenemos que crecer. La Biblia nos dice que necesitamos crecer en eso. No puedes relacionarte ni crecer en el amor por alguien, ni en admiración, ni en nada. Es como una relación en un matrimonio. ¿Qué sucede cuando las dos personas no hablan, no se conocen, cada quien anda por su lado? Pues el matrimonio termina hecho pedazos. De la misma manera, una relación con Dios necesita crecer. Es muy importante esto. Nada de que la teología no es necesaria. No, es necesaria. Obviamente la teología que viene de la palabra de Dios. Entender quién es Dios es básico y es importantísimo. Dios no nos ha llamado a vivir ignorantes y no debes vivir ignorante. Porque vivir ignorante, no solo estamos hablando de información, estamos hablando de una relación. Y mientras más conoces a alguien, como dicen, si es alguien feo, como dicen ese dicho horrible que dice, mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro. Bueno, la gente dice eso, ¿verdad? La gente fea. Pero cuando no has entendido esto. Pero cuando conoces a Jesucristo es totalmente distinto. Conocer a Dios y adentrarte en su amor es amarle más, admirarlo más, obedecerle más, vivir por su verdad, vivir por quién es Él. Y esto es algo que necesitamos, crecer en quién es Él. Es muy importante. Ok, ahora vamos a hablar, ya Juan nos acaba de dar la evidencia
teológica, ¿verdad? Él dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esto que acabamos de decir, ¿verdad?, es nacido de Dios. Y nos dice la siguiente parte, que es la evidencia moral. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, si tú estás amando al Padre, quien eres nacido de él, porque eres su hijo, vas a amar a todos tus hermanos. ¿Y de qué se trata eso? Ya lo hemos estado explicando. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momentito. Estás en Esenciales, esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Es un gozo para mí estar hablando de estas maravillosas evidencias teológicas de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿En qué Cristo has creído? ¿Conoces este mensaje de salvación? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es Jesucristo, la segunda persona de un maravilloso Dios en tres personas. ¿Lo entiendes eso? No, yo no lo entiendo. Qué bueno, porque si lo entiendes, entonces, si puedes entender a Dios, estás muy probablemente creyendo en un Dios equivocado. Si el Dios en el que crees no rebasa tu imaginación, no rebasa tu fuerza, tu lógica, estás creyendo en el Dios equivocado, ¿verdad? Y la gente que se refiere a la razón, pues no existe, ni toda la ciencia de este mundo todavía entiende todo lo que existe en el universo. Eso es imposible. Dios es eterno, Dios es maravilloso. Claro que es un Dios lógico y lo que entendemos de Él hace sentido, ¿verdad? Tiene sentido y lógica, porque Él es el Dios eterno. No es como la evolución, que no tiene ningún fundamento científico, ni tampoco lógico. No es posible, ¿verdad?, que de tanta inteligencia y complejidad que existe desde una célula hasta la hoja de un árbol, hasta ecosistemas, hasta tantas cosas que nos rodean, que manifiestan la gloria de Dios, la inteligencia de un Dios eterno, ¿verdad? Sus huellas digitales nos muestran que hay un Dios y hay un edificio, hay esa evidencia de que hay un arquitecto, y nosotros somos sencillamente no la evidencia de evolución, sino la evidencia de un Dios maravilloso. Y este Dios se ha manifestado. Este Dios no nos dejó así. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué la situación está como está ahora? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Ponte a pensar otra vez en eso. ¿Quién se movió del lugar? Si en tu vida hay problemas, no le eches la culpa a Dios. Esa es nuestra tendencia malvada. Pero Dios no es culpable, en primer lugar, de las decisiones de otros que tomaron para que pecaran contra ti, ni tampoco es culpable de las decisiones que tú tomaste para llegar al punto donde estás, o para llegar a las situaciones en las que has vivido alrededor. Todo es esta cuestión. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo, Dios mismo, vino a arreglar esa situación hace 2000 años, mostrando la verdadera intención de Dios para con nosotros. ¿Cuál es su intención? Es redimirnos, perdonarnos, libertarnos. Esta vida son 60, 70, 80, 90 años, quizá en los más robustos, ¿verdad? ¿En qué momento tu vida decae en la cual ya no puedes funcionar de la manera correcta? Pues es muy poco, y la gente habla de mucho tiempo, un siglo. No es nada, porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y yo te invito a que consideres estas cosas. Considera tu eternidad. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Una mentira te hace un mentiroso. Algo que hayas robado sin pensar en el costo, ¿verdad?, o el valor, te hace un ladrón, ¿verdad? Simplemente bajar música pirata o bajar un software pirata, eso ya te hace un ladrón, ¿verdad? El mirar a otra persona con lujuria, dice la Biblia que alguien que no esté tu esposo o tu esposa, ¿verdad?, o alguien más, eso te hace un adúltero de corazón, ¿verdad? El aborrecer a alguien, según las palabras de Jesucristo, te hace un homicida de corazón. Ya hablamos de eso, el corazón de Caín, ¿verdad? No necesitas jalar un gatillo, simple y sencillamente dice el Señor, con que le digas tonto a alguien, ¿verdad? Y esto sale de tu corazón, ¿verdad? Entonces, checa, solo tenemos 4 de estos mandamientos. Si hablas el nombre de Dios en vano, imagínate eso, estás blasfemando a Dios, lo cual era pagado en el Antiguo Testamento con pena de muerte, porque no tomarías el nombre de tu mamá para una cuestión así, no deberías, ¿verdad? Alguien que amas y que honras.
Y imagínate tomar el nombre de Dios en vano. Entonces imagínate, van 5 de esos: adúltero de corazón, ladrón, mentiroso, blasfemo, deshonrador de los padres, etcétera. Si vamos por cada uno de los mandamientos, te das cuenta que estamos cortos a la gloria de Dios. Esto más todo lo demás, que tú y yo honestamente sabemos que hemos pecado. Necesitamos un Salvador. La ley nos muestra que debemos morir. ¿Por qué? Porque aunque te arrepientas hoy de todos tus pecados, tienes que pagar por los que ya pecaste, ¿verdad? Aunque dijeras voy a hacerlo mejor y comenzaras a portarte bien por de aquí en adelante, tienes que pagar por la que ya cometiste y no te va a ser posible. Entonces requieres un Salvador, y eso es lo que la ley nos dice. Nos dice es: voltea a Cristo, voltea a la cruz del Calvario, porque Él es la solución. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ese es el punto. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, nuestras mejores obras de justicia. Decir, Dios, yo me voy a salvar porque me voy a portar bien, eso es como trapos sucios delante de Dios, porque no puedes hacer limpio algo con algo sucio, no te puedes limpiar a ti mismo, requieres de alguien externo, alguien que te levante. Si tú estás tirado, tú no te puedes levantar a ti mismo, jalarte del cinto de la camisa, levantarte a ti mismo. Necesitas una fuerza externa que te levante, y esa fuerza es Jesucristo. Es creer que Él fue a la cruz del Calvario a recibir, fue vestido de ti, cargando toda esa maldad de la que ya hablé. A la cruz del Calvario la recibió sobre sí mismo. Él fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y recibió toda la ira de Dios, pero resucitó al tercer día según las Escrituras y está sentado a la derecha del Padre. Ya hablé de eso. Y si tú crees en esto, si tú te arrepientes de tus pecados, es muy importante. Arrepentimiento es una vuelta de 180 grados, es un cambio de mente. Dejar de creerme a mí, dejar de creerme Dios, dejar de creer que todo el mundo tiene la culpa menos yo, o dejar de creer que yo no me arrepiento de nada y camino. Todas estas actitudes, hacer a Dios verdadero y hacerte a ti mentiroso. Quitarte del trono de tu corazón, porque hasta este momento, ¿quién ha permitido, quién ha tomado decisiones hacia dónde vas? Siguiéndote a ti mismo, dándole la espalda a Dios. Cuando alguien decide dejar de darle la espalda a Dios, ¿verdad? Se quita, se depone a sí mismo, se rinde. Rendirse, esa es rendición. Quedar de rodillas ante el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, eres tú, Señor, y yo me pongo delante de ti, Señor. Soy tuyo, tú reina en mí. Y dejas, no juegas al hipócrita, sino que abandonas tus pecados, abandonas todas esas cosas y comienzas a caminar con Cristo fielmente en su palabra. Comienzas a congregarte en una iglesia que se predique la palabra de Dios. Comienzas a tener esta relación con Él en oración, en su palabra. Entonces dice Juan que tienes vida eterna y puedes vencer al mundo, y Dios te puede dar esta seguridad. Si no la tienes, quiero orar por ti. Simple y sencillamente toma una decisión hoy. Toma una decisión desde tu corazón. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento, dile que sí. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Díselo. Dile así: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que he pecado, que mis pecados han hecho una separación entre tú y yo, que merezco la muerte y la condenación eterna, pero creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí en esa cruz. Y creo que tú resucitaste. Por favor, dame vida eterna, perdona mis pecados y reconcíliame contigo. Señor, te lo pido. Te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y nosotros tenemos este ministerio de la reconciliación. Así es de que te animo este día: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recíbele hoy. Saludos a Poblar 201, mis hermanos. Están en nuestras oraciones. Dios te puede levantar a ti donde estás. Y Dios te bendiga. Saludos a todos. Gracias a Omega Insurance. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano. Nos vemos en la próxima en Buenas Nuevas. Esto es Esenciales para la Vida, para la Fe y para el Matrimonio. Bendiciones.